Bienvenidos a la ejercitación guiada de la unidad número 3. Desarrollaremos 4 ejercicios tomados del texto Física Universitaria de Sierz-Szymanski, volumen 1, capítulo 1, a modo de ejemplo, para que ustedes puedan orientarse sobre cómo solucionar el taller que tienen a su disposición en la unidad. Iniciamos con el primer ejercicio. Al igual que en el video anterior de ejercitación guiada, estaremos subrayando los datos que nos dan relevantes en el ejercicio al hacer la lectura, así como la pregunta que nos plantea. Dice, use un dibujo a escala para obtener las componentes X y Y de los siguientes vectores. Para cada vector se da la magnitud Y y el ángulo que forma, medido desde el eje más X hacia el eje más Y. Ese ángulo que nos están dando se mide desde X positivo hacia Y positivo. Y la pregunta que nos están haciendo es utilizar un dibujo a escala para obtener las componentes X y Y de los siguientes vectores. Bien, tenemos el inciso A, el inciso B y el inciso C. El primer inciso dice, magnitud 9.3 metros, ángulo 60 grados. Voy a acercar un poco la pantalla hacia el dibujo para que podamos observarlo. Aquí tenemos un vector que fue dibujado con una longitud de 9.3 metros y un ángulo de 60 grados. ¿Cómo se hace este vector? Usted ubica su transportador con el 0 horizontal en X, identifica en qué inclinación le dan los 60 grados y sobre esa inclinación traza la recta que mida 9.3 metros en la escala que usted esté utilizando. En este caso se utilizó una escala de centímetros. Ahora bien, para poder determinar de forma gráfica cuáles son sus componentes, lo que tenemos que hacer es proyectar la cabecita de ese vector, la puntica, hacia X y hacia Y. Importante, si desde acá hasta acá mide 9.3, tenga en cuenta que la cabeza de la flecha del vector usted tiene que dibujarla hacia atrás, desde donde le dio la medida hacia atrás. Porque si la medida llega hasta acá y usted dibuja la cabeza adelante, va a estar agregando error a su medición. Listo. Se proyectó hacia X, identificando que desde aquí hasta aquí sería el vector componente en X. Se mide con la regla y eso me da 4.6 metros. Y el vector componente Y me dio 8 metros. Sin embargo, como se trata de un método gráfico, pues yo procedí a hacer la debida comprobación hallando sus componentes por el medio matemático. La componente Y, recuerden que en este caso, como el ángulo está formándose con el cateto, con el eje X horizontal, entonces voy a considerar este triángulo de acá. Si este es mi ángulo de referencia teta, el cateto opuesto viene a ser la línea equivalente a la componente vertical y el cateto adyacente viene a ser la línea equivalente a el cateto horizontal. Bien, entonces utilizamos la función coseno y la función seno para determinar estos valores porque simplemente estoy completando un triángulo rectángulo. Tendría que el componente horizontal del vector, el componente y del vector, es igual al valor del vector por el coseno del ángulo. Reemplazando esos valores y colocándolos en una calculadora, me da que el componente horizontal es 4.65 metros. Y haciendo el mismo ejercicio para el componente vertical, pero ahora con la función seno del ángulo, me da un valor vertical de 8.05 metros. Al comparar, pues vemos que el resultado gráfico es bastante cercano, ¿no? 4.6 y 8 metros, teniendo en cuenta que no se tuvo en la regla graduada en centímetros, no podemos tener este dato adicional del segundo decimal. Muy bien, vamos a mirar el inciso B. El inciso B dice que tiene una magnitud de 22 kilómetros y un ángulo de 135 grados. Entonces, si yo tengo acá todo mi plano completo, desde aquí hasta aquí estoy midiendo 90 grados, más
Estos 45 que ven dibujados aquí me darían los 135 grados que me está indicando el inciso, que me están indicando en el ejercicio como tal. Ahora bien, por eso solamente dibujé el vector aquí con 45 grados de inclinación y con la magnitud indicada de 22 kilómetros, utilizando una equivalencia de kilómetros a centímetros para poder tener una escala correcta de medición. Se repite el mismo procedimiento, se proyecta hacia el eje horizontal para poder ver el valor de su cateto, en este caso sería adyacente, y pues que corresponde con la componente X del vector. Se mide desde acá hasta acá y el valor que se halla es 15.4 kilómetros. Luego midiendo desde acá hasta acá, el valor que se halla es 15.8 kilómetros. Estos fueron los valores haciendo la medida con la regla. Vamos a mirar qué pasa al calcularlos matemáticamente. Entonces yo tengo un componente horizontal que va a ser igual al vector por el coseno del ángulo y un componente vertical que va a ser el vector por el seno del ángulo. Expreso 22 kilómetros cosenos de 45, eso me da 15.5 kilómetros. Y 22 kilómetros, perdón, por el seno de 45 me da 15.5 kilómetros. Este es el valor correcto del vector. Nótese que el componente horizontal, el componente en Y, lleva un signo negativo, justamente porque en la imagen me da negativo, en dirección negativa a ese componente, mientras el componente Y sigue teniendo dirección positiva. También es importante hacer la aclaración aquí que el ángulo está dibujado en este sentido, de tal manera que su cateto opuesto sería este y el adyacente sería este. Sin embargo, al tratarse de un ángulo de 45 grados, pues sabemos que su complementario aquí es el mismo 45 y yo puedo considerar este triángulo de acá. Bien, vamos con el inciso C. En el inciso C nos plantean una magnitud de 6.35 centímetros y un ángulo de 307 grados. Entonces, nuevamente, cuando yo trazo desde acá un ángulo de 335 grados, cuando yo trazo desde acá un ángulo de 307 grados, pues sé que en realidad el componente que estoy o el ángulo que estoy determinando, pues va a ser 360, que sería toda esta vuelta, menos los 307 grados que van hasta acá. Eso me da un valor de 53 grados. Así puedo tener más visibilidad del triángulo que voy a considerar, que en este caso sería este de acá. Mi componente horizontal, mi componente vertical. Recuerden que lo único que hacemos es proyectar en X y proyectar en Y. Se determinó de manera matemática para poder identificar el valor. Entonces se coloca el valor del vector coseno, y en este caso quise ser enfática en escribir 360 menos 307 para que sea claro por qué son los 53 grados. El componente horizontal me da 3.82 centímetros y el vertical 5.07 centímetros, considerando que el vertical es negativo porque va hacia abajo. Al hacer la comparación, pues vemos que hay algo de error, ¿no? 3.82 centímetros en la medida dio 3.6, 5.07 centímetros que en la medida dio 5.2. El objetivo de plantear este ejercicio de esta manera es que ustedes puedan identificar que el método gráfico permite tener una visibilidad del vector, permite identificar en qué cuadrante está y tener unos valores aproximados de sus componentes. Sin embargo, es el método matemático quien les va a dar a ustedes la certeza de cuál es el valor real de dicho componente. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Dice, calcule las componentes X y Y de los vectores A, B, C y D de la figura 1.34. Esta es la figura 1.34. No tenemos información relevante que resaltar aquí, así que procedemos a calcular las componentes. El vector A lo vemos dibujado de manera vertical en sentido negativo y nos dicen que tiene una magnitud de 8 metros. Entonces, no tiene componentes en X, solamente es un vector con componente en Y. Lo expresamos como 0 en Y, menos 8 en J. Menos porque va en el sentido negativo de las Y. El vector B
tiene una magnitud de 15 metros y un ángulo de inclinación con respecto a X de 60 grados. Fíjense que 60 más estos 30, pues le dan los 90 grados que hay acá en el ángulo recto. Lo puse con 60 grados aquí para que podamos seguir utilizando las mismas expresiones. Y es que la componente horizontal se halle con el coseno y la vertical con el seno del ángulo. Ahí simplemente se procede a reemplazar los valores, ¿no? El valor del vector, que son 15 metros, el valor del ángulo, que son 60 grados, y me daría 7.5 metros, que lo vemos ubicado acá. Positivo porque la componente de este vector apunta en dirección positiva de las X. Y al calcularlo por el seno, entonces tengo los 15 metros, los 60 grados y me da 12.99 metros. También positivo, miren aquí la proyección, termina siendo positiva en el eje Y. Vector C, tenemos aquí que el vector C mide 12 metros, tiene una inclinación de 25 grados con respecto a la horizontal, por eso dejo ese mismo valor, así el triángulo se forma de esta manera acá y puedo seguir utilizando las expresiones que ya conocemos. Reemplazo los valores, el valor de 12, el ángulo de 25 y obtengo un componente horizontal de 10.87 metros. Aquí al hacer la proyección podemos identificar que el componente horizontal va en sentido negativo, por eso se coloca negativo. Al reemplazar en el valor, al reemplazar, perdón, en la ecuación al reemplazar en la ecuación para tener el componente vertical, pues coloco 12 metros, 25 grados y me va a dar un valor de 5.07 metros, que al hacer la proyección sobre el eje vertical, pues vemos que tiene sentido negativo, entonces colocamos también el negativo. Y finalmente tenemos el vector D con una magnitud de 10 metros y con un ángulo de inclinación de 37 grados con respecto a la horizontal. Aquí el ángulo complementario de estos 53 grados de acá, pues son 37 grados. Reemplazo los valores en las expresiones que ya conocemos y me va a quedar que la componente horizontal mide 7.98 metros en Y. Ojo que al proyectar aquí sobre el eje horizontal, eso me da en dirección negativa. Y la componente vertical mide 6.01 metros. Al proyectar hacia Y, pues me da positivo. Y ese sería todo el desarrollo del segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio. Dice, sea teta el ángulo que forma el vector A con el eje X positivo, esa es una información relevante, medido en sentido antihorario a partir de este eje, obtenga el ángulo teta para un vector que tiene las siguientes componentes y nos dan las componentes de cada vector. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que nos están diciendo que teta es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, es decir, este de acá, pero en sentido antihorario, es decir, en esta dirección, dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces vamos a ver. En el inciso A nos plantean que la componente en X es 2 metros y la componente en Y es 1 metro. Yo sé que el ángulo se calcula con la tangente a la menos 1 de la componente en J dividido en la componente en Y. Entonces lo ubico acá. Tangente a la menos 1 de 1 sobre 2. Aquí en el enunciado nos están dando el valor negativo del componente J. Yo no tengo en cuenta en esta expresión el valor negativo del componente J porque estoy pensando en un triángulo rectángulo. Por eso coloqué solamente 1 metro y 2 metros para hallar este 26.56. Sin embargo, cuando yo voy y dibujo este vector, pues yo ya sé que tiene una y dos cantidades hacia X positivo y una cantidad hacia Y negativo. Ya sé que el vector está ubicado en este cuadrante y este ángulo teta es el que estoy determinando aquí, que es 26.56. Quiere decir que si toda esta vuelta de acá tiene 360 grados, si yo a esos 360 grados le quito este pedacito, este fragmento que serían los 26.56, pues voy a obtener
el valor del ángulo medido desde X en sentido antihorario, que sería 333.44 grados. Y ese va a ser el proceder de aquí en adelante para siempre determinar pues cuál es el equivalente. Vamos con el inciso B. Para el inciso B dice que tiene una componente de 2 metros horizontal y 1 metro vertical. Entonces, dibujo mi componente, 2 horizontal, 1 vertical. Resuelvo nuevamente el valor del ángulo. Fíjese que nos da lo mismo porque sigue siendo 1 vertical y 2 horizontal. Lo que está cambiando es el sentido. Cuando yo identifico este vector, ¿no? Entonces este vector me queda dibujado aquí en este cuadrante. Con respecto a X positivo, el ángulo es el mismo que acabo de calcular. Por eso no tengo que determinar ningún complementario. Vamos con el inciso C. El inciso C dice que es menos 2 horizontal, 1 vertical. Fíjense que todos los incisos están manejando los mismos valores. Es por eso que ustedes observan acá que todos los ángulos pues me van a dar 26.56. Lo que cambia es la consideración que estoy haciendo para poder determinar cuál es el ángulo con respecto al horizontal. Entonces aquí el vector, como es negativo en X y positivo en Y, pues me queda ubicado en este cuadrante. Yo sé que desde acá hasta aquí hay 180 grados, que son los que vemos representados acá. A esos 180 grados voy a restarle los 26.56 que ya determiné para poder saber cuál es este ángulo de acá. Simplemente me da 153.44 grados. Y para el inciso D, en donde tengo el componente negativo en X y negativo en Y, pues el vector me queda dibujado en este cuadrante. Yo sé que desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Lo que voy a hacer es sumarle los 26.56 para que al final me dé 206.56 grados. Y ese sería todo el desarrollo del tercer ejercicio. Vamos a mirar el último ejercicio, ejercicio 4. Dice, calcule la magnitud de la dirección del vector presentado, representado por los siguientes pares de componentes. Entonces, son varios vectores, ¿no? Tenemos el primer vector con componente en X de menos 8.6 centímetros y en Y de 5.2 centímetros. Vamos a determinar su magnitud y su dirección. Recordemos que para calcular la magnitud, la expresión siempre será realizar el teorema de Pitágoras con los valores de los dos catetos del triángulo. Y la dirección, pues es el valor de ángulo que ya estuvimos trabajando en el anterior. Yo calculo simplemente reemplazando los valores de los componentes. Ojo porque coloco los valores positivos considerando que estoy pensando en un triángulo rectángulo. Tengo un valor en X de un cateto de 8.6 centímetros, el otro cateto de 5.2 centímetros. Resuelvo y me da 10.04 centímetros. La dirección, pues será el cateto vertical, 5.2 centímetros, dividido el cateto horizontal, 8.6 centímetros. Entonces, tengo que ubicar esto en el plano. Voy a decir que si es negativo en X y es positivo en Y, ese vector está ubicado por acá, con una magnitud de 10.04 centímetros y un ángulo de 31.15 grados, pero recuerden que este ángulo está medido aquí con respecto a esta horizontal hacia arriba, porque lo que yo estoy haciendo es resolviendo este triángulo rectángulo. Bien, entonces tengo que decir, pues, en qué dirección lo estoy midiendo. Ubico las direcciones geográficas y aquí podemos identificar que la dirección es noroeste. Quiere decir que aquí en esta respuesta debemos colocar noroeste y estaba mal señalada en la solución. Bien, finalmente pues identificar esos errores también hace parte de la ejercitación. Listo. Vamos con el inciso B. Entonces el inciso B es negativo en X y negativo en Y. Quiere decir que cuando yo
grafique ese vector, pues va a estar en esta componente de acá, negativo en X y negativo en Y. Determino su magnitud, determino su dirección con los valores que me están dando y ya sé que tengo que expresar magnitud, dirección y el sentido, en este caso sería sur-oeste. Suroeste. Bien. Y el inciso C me plantean un vector positivo en X y negativo en Y. Entonces vengo a mi diagrama y digo, ok, si esto es positivo en X y negativo en Y, el vector va a estar en esta dirección, en este cuadrante. Reemplazo los valores para obtener su magnitud, ¿no? 7.75 y 2.70. Aquí, elevados al cuadrado, saco la raíz y me da 8.20 kilómetros. Y la dirección, pues lo mismo, el componente vertical sobre el componente horizontal me da 19.20 grados. Ya sé que es un ángulo medido en esta dirección, quiere decir que es sentido sur-este. Sentido sureste. Y listo. Esta sería la solución al último ejercicio de la ejercitación guiada, unidad número 3.